Bueno, continuamos con nuestro congreso. Bueno, le damos la bienvenida especialmente al ingeniero Diego Arévalo Uribe con su ponencia Proyecto Mi Páramo, una experiencia de conservación con las comunidades en el páramo de Santurbán. El ingeniero Arévalo es ingeniero civil de la Universidad de los Andes en Colombia, con estudios de posgrado en hidrología e hidráulica desarrollados en la Universidad Politécnica de Madrid, España. Investigador y consultor especialista en gestión integrada del agua, con más de 20 años de experiencia. Temas principales de trabajo: mecanismos técnicos financieros para la conservación de las fuentes de agua y aplicación de la huella hídrica como herramienta para la gestión integrada del agua. Coautor de diversas publicaciones de evaluaciones de huella hídrica y estudios de recursos hídricos en cuencas, entre las cuales están los estudios nacionales del agua de Colombia en el año 2014 y 2018. Actualmente es director regional para Latinoamérica y el Caribe de Good Stuff International, con sus siglas GSI. GSI es una empresa consultora internacional con presencia en Países Bajos, Suiza, Kenia, España y Colombia, dedicada al desarrollo de proyectos orientados a la gestión sostenible y social del agua. Ingeniero Diego, por favor, usted tiene la palabra. No le escucho. ¿Me confirma, por favor? Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial a todos los ponentes, a las personas que están conectadas en este momento viendo y pues acompañándonos en este congreso, y un agradecimiento especial al Global Water Partnership por la invitación, y a pues Marc por la invitación que me ha hecho a participar en este evento. ¿Me confirmas, Marc, por favor, que estás viendo correctamente mi presentación y se escucha bien? Está correcta, sí. Perfecto, Sonido muchas también. gracias. Bueno, voy a intentar ser breve en la presentación. Pues como lo mencionó hace un momento Marc, el título de la ponencia es el proyecto Mi Páramo, y básicamente me voy a centrar en contarles algunos aspectos centrales del desarrollo que ha tenido este proyecto y que tiene este proyecto, porque es un proyecto que no ha terminado y esperamos aún le falte mucho tiempo. Básicamente, el proyecto Mi Páramo nació, estamos hablando del año 2016, y nació de una aproximación que tuvimos previo al proyecto Mi Páramo al territorio del páramo de Santurbán, y en concreto de norte de Santander, con la formulación y el diseño y posterior lanzamiento e implementación de uno de los 7 fondos de agua que hay en Colombia, que es el Fondo de Agua Alianza Biocuenca, que es un fondo de agua que originalmente estuvo pensado para desarrollar acciones de conservación, preservación y apoyo a producción sostenible, básicamente generación de capital natural e impacto social en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita, fuente de agua principal para la ciudad de Cúcuta, ¿de acuerdo? 7ª ciudad en tamaño en Colombia, ubicada en la frontera colombo-venezolana. Y estamos hablando de cerca de 1 millón de personas que dependen de estas 2 cuencas, que nacen en uno de los complejos de páramo de Colombia, que es el complejo del páramo de Santurbán. Entonces estoy hablando de esa zona que se ve en pantalla, y básicamente lo que encontramos en esa primera evaluación es que lo que teníamos ahí era una zona de páramo, y básicamente ampliando el concepto del páramo al ecosistema altoandino, que incluye el páramo pero no excluye el bosque altoandino. Teníamos una zona bien conservada, en buen estado de
de mantenimiento, y básicamente lo que teníamos era, pues, o lo que tenemos es un tesoro ambiental muy importante para proteger, y pues es muy difícil proteger algo que no se conoce y no se valora. Entonces ahí enfocamos nuestros esfuerzos. Aquí pues pueden ver en pantalla un plano pues en planta, un esquema en planta y en perfil de lo que significa el páramo de Santurbán, y en el marco de esta ejecución del fondo de agua. Este fondo de agua ha ido evolucionando, y en este momento pues ya no es el fondo de agua únicamente para norte de Santander, sino ya involucra los dos Santanderes. Entonces es un fondo de agua que ahora atiende, digamos, o impacta oportunidades y atiende necesidades en todo el nororiente de Colombia, departamentos de Santander y norte de Santander, y ya no en una sola capital, sino en dos, Cúcuta y Bucaramanga. Estamos hablando de la sexta y séptima ciudad más importante de Colombia, más poblada de Colombia, y estamos hablando de más de 2 millones de personas que dependen del agua que se produce o que se regula en este páramo de Santurbán. ¿De acuerdo? En ese marco fue donde se creó el proyecto Mi Páramo, que en su definición, bueno, la pueden leer todos en pantalla, pero básicamente yo quiero resaltar 3 aspectos fundamentales. Primero, es que nos concentramos en la conservación del ecosistema altoandino, que, como les digo, incluye el páramo, pero no excluye el bosque altoandino, y este es un tema que no es un tema menor, ¿de acuerdo? Especialmente cuando estamos hablando de Santurbán, un territorio altamente impactado y que ha sido influenciado históricamente por ejemplo, por proyectos de gran escala y alto impacto, y hablo en concreto de proyectos de megaminería mecanizada en alta montaña, que son proyectos cuya argumentación normalmente está sustentada en procesos de delimitación, que lo que finalmente, de hecho, plantean es una segmentación tajante de la funcionalidad ecosistémica, cosa que pues desde la biología y desde las ciencias sabemos que no existe, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ese aspecto lo tenemos muy claro y nos basamos en nuestro trabajo en eso, ¿no? Estamos protegiendo el páramo, pero bajo el concepto de ecosistema altoandino, ¿de acuerdo? Bajo una integralidad ecosistémica que defienda la funcionalidad de la cuenca. Segundo, estamos trabajando con, pues orientados a la conservación de este ecosistema mediante 3 acciones, básicamente acciones de preservación, acciones de restauración y acciones de apoyo a la producción sostenible. Y ahí desemboco en el tercer tema, y es que trabajamos de la mano con las comunidades. Y para nosotros las comunidades son centrales, puesto que uno de los grandes retos de este tipo de proyectos es el tiempo. Es la línea de tiempo para hacerlo sostenible, y un proyecto de esto realmente no es sostenible si no es apropiado correctamente por parte de la comunidad, y es la comunidad quien se convierte en el vehículo natural de implementación de este tipo de iniciativas. Por eso hablamos de unas estrategias de conservación que construyan una idea de que la conservación es valorada, es económicamente viable, pero además va a contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de las comunidades altoandinas. En ese sentido, pues lo que hemos desarrollado es una metodología que ven en pantalla. Es una metodología que se compone de 5 pasos que además son muy básicos. Partimos de la socialización, vamos a la caracterización. Ahí hay un tema muy importante y en el que normalmente hacemos mucho énfasis, y es que el proyecto tiene ciencia, tiene hidrología, tiene muchas cosas, pero lo que tiene realmente en las bases del proyecto y la fundamentación del proyecto está en la generación de confianza con la comunidad. Y en este punto 2, nosotros trabajamos con los propietarios de predios en ecosistema altoandino, uno a uno. ¿Eso qué significa? Nos vamos uno a uno, visitamos uno a uno los predios, caracterizamos uno a uno los predios, generamos planos y generamos acuerdos voluntarios de concertación, que es el paso de conservación, que es el paso 3. Y eso implica que pues, este proyecto y su implementación tiene un gasto nada despreciable desde el punto de vista logístico en el paso 2,
pero definitivamente eso ha generado, y podemos demostrar en este momento con hechos, que ha generado una diferencia gigantesca en torno al resultado. Entonces pasamos al paso 3, que es la concertación. Posteriormente tenemos unos temas de intervención donde vamos en orden de prioridad con acciones de conservación, de restauración, apoyo a producción sostenible. Y el cuarto punto, que es bienestar, de hecho fue un punto que se creó el año pasado como un mecanismo de adaptación del proyecto a la situación de pandemia, digamos que persiste actualmente, pero que el año pasado fue muy intenso y generó un impacto muy grande. Y pues de alguna forma encontramos que el proyecto se convertía en un vehículo también para atender esa situación de contingencia social que vivían las comunidades altoandinas, que también veían afectada su economía al no poder sacar sus productos, al ver de pronto cerrados los comercios y desatendidas sus necesidades básicas. Y esa iniciativa, ese punto 4 que fue creado en esa contingencia, en este momento decidimos incorporarlo de manera permanente a la iniciativa y a la metodología, y es un proceso que se sigue implementando. Y por último, el paso 5 es fundamental, y es el paso del monitoreo y de evaluación de los procesos, en el cual trabajamos aquí en Norte de Santander con un evaluador independiente, pero además muy importante, toda la metodología se basa también en la generación, fortalecimiento de capacidades locales, ¿de acuerdo? Nosotros preferimos, ante todo, cuando valoramos la incorporación de un personal que vamos a contratar o un socio estratégico, siempre valoramos ante todo que sea un socio local, y ahí es muy importante el trabajo que hemos hecho con la Universidad de Pamplona, que es la universidad más importante que hay en la zona de influencia del Páramo de Santurbán. Es además una universidad pública y es una universidad que está con todo el interés en entender el proyecto casi como un laboratorio vivo, ¿de acuerdo? Yo no, les voy a mostrar muy brevemente algunos de los resultados que hemos tenido con Mi Páramo durante estos años. El proyecto arrancó en 2016, ese ha sido básicamente la movilización de recursos que hemos tenido desde 2016 a 2021. El 2021 todavía no está completo, pero hemos movilizado casi $3,5 millones. Hemos impactado más de 8,000 hectáreas en procesos de preservación y restauración. Hemos vinculado más de 1,300 familias en 13 municipios, ya no solo en Norte de Santander, sino en Santander. Y hemos trabajado originalmente en los departamentos de Santander y Norte de Santander, pero actualmente ya el proyecto se está escalando a Cundinamarca. Entonces, por lo tanto, ya estamos en 3 departamentos y 2 complejos de páramo, porque estamos arrancando con un proceso en el páramo de Guerrero, en Cundinamarca, que es una de las fuentes principales para Bogotá, la capital de Colombia, que tiene casi 10 millones de habitantes, y pues vamos, digamos, escalándolo a otro de los páramos donde hay esta problemática. Y cuando hablamos de los recursos, es muy importante analizar los recursos. Primero, qué porcentaje ha sido en especie, qué porcentaje ha sido en efectivo, cuál ha sido la destinación de los recursos. Al principio, evidentemente, hubo una destinación muy importante en el diseño técnico, pero posteriormente todo ese recurso se ha volcado en inversión de campo. Como pueden ver, 5 años después, vemos que más del 60% de los recursos recaudados o los recursos movilizados en este marco se han ido realmente a terreno y se han ido realmente a inversión, mejorando calidad de vida de las personas. Y hay un recurso que pues se va haciendo más grande cada año, que es el recurso de monitoreo y evaluación. También es importante analizar los recursos por origen, ¿de acuerdo? Hay recursos nacionales, locales e internacionales. Este es un proyecto que nació como una iniciativa internacional, básicamente cofinanciado en su origen por la Embajada Suiza en Colombia, COSUDE, que originalmente para el proyecto Mi Páramo puso el 50% del presupuesto original necesario. Necesitábamos una contrapartida local del 50%, pero hoy en día, como ven, esa relación, que era una relación 1 a 1, es una relación que en este momento es casi 1 a 6, en torno a lo que significaron como capital semilla esos recursos suizos. Y pues evidentemente tenemos aquí recursos de la GIZ, recursos locales, Corponor, recursos de empresas y sin dejar de mencionar, por supuesto, al principal socio financiador de este proyecto, que es Bavaria.
¿de acuerdo? Bavaria es una empresa que ha demostrado un compromiso gigantesco con estos procesos, una persistencia, una constancia con estos procesos que no podemos dejar atrás, y pues gran parte del origen de esos recursos nacionales, ese 60%, viene de Bavaria y en particular desde 2019 de un mecanismo financiero que construyó Bavaria, que es un mecanismo con base en un producto con propósito, que es una botella de agua, que es la botella de agua de marca Salva. Cuando se compra una botella de agua de esa marca, hay una parte que viene a este proyecto y viene inversión de este proyecto. Y por último, analizar si son recursos públicos o son recursos privados. Este proyecto se ha presentado en muchos espacios, en Estocolmo, en Brasil, localmente, digamos, ha tenido una difusión importante, y estos son los principales socios. Y yo pues les pido que me tengan un poquito de paciencia. Yo no puedo dejar pasar la oportunidad sin darle la palabra a Andrea Yáñez, que es la persona que dirige el proyecto, y creo que es absolutamente fundamental, y agradezco mucho el pequeño espacio que me den adicional para que Andrea pueda dar un pequeño saludo, que es la directora de este proyecto en territorio, y además pues tiene la oportunidad de dar una perspectiva complementaria desde su visión como mujer también, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Sí. Buenos días para todos, mil gracias a Diego por el espacio. ¿Me están viendo un momentico, por favor? Correcto. Bueno, creo que no me conocen, mi nombre es Andrea Yáñez, yo soy en este momento la directora, más que la directora, la que lleva la batuta con muchas mujeres acá en el territorio. Soy cucuteña, mi formación es economista, pero bueno, quiero dar las gracias y decirles que todo este tema técnico pues realmente es un tema de transformación comunitario, ¿no? De acuerdo, un tema de entendimientos. Quiero mostrarles rápidamente un video de 1 minuto y medio, 2 minutos, de una de nuestras líderes comunitarias en Santurbán, y que tenemos aproximadamente, como decía Diego, no son ya 1.300 familias, son 1.584 familias que hemos venido construyendo confianza, y de las cuales 830 son acuerdos voluntarios firmados por mujeres. Entonces quisiera mostrarles rápidamente la importancia del rol de nosotras en el ecosistema. Gracias. Bueno, simplemente era como una ponencia muy chiquitita, doña Marina Pavón, una de nuestras líderes comunitarias, pero quería mencionarles como para cerrar un poco de lo que Diego les acaba de explicar. Y es que pues finalmente las mujeres pues todo el tiempo estamos en esa consecución o esa necesidad de buscar cosas nuevas, ¿no? Y el aprendizaje. Y realmente lo que nosotros buscamos todo el tiempo es la búsqueda y la mejora de condiciones en el territorio. Mi Páramos es un proyecto de conservación, es un proyecto que trabaja para mejorar los ingresos de las familias, pero más allá es poder entender que a través de la innovación las mujeres se vinculan y tienen un rol específico en la toma de decisión del acuerdo. Y no solamente son acuerdos por 2 años, no son acuerdos por 3, son acuerdos que realmente nos pueden gestionar, tener una visión de 10 a 20 años en términos de permanencia. Trabajamos mucho el tema de cambio de comportamiento con las mujeres, nuestro equipo está liderado por antropólogos y realmente entendemos que a través de la ciencia humana las mujeres tienen un rol significativo en términos de actividades productivas, de dinámica comunitaria con los jóvenes y con los niños, acceso al poder y la toma de decisiones, normas culturales. Es indispensable la esencia que ellos brindan en el momento de poder establecer esos lineamientos en términos de normas culturales en el momento de la toma de decisiones, y por supuesto la pasión que nos lleva a trabajar por nuestros ecosistemas. Esto simplemente era un mensaje, obviamente del territorio. Nos encontramos en el Páramo de Santurbán y pues mil gracias a este grupo de hombres tan maravillosos que están acá y que nos hacen pues partícipes a todas nosotras. Mil gracias. Bueno, muy bien. Bueno, creo que gracias. Ya estamos, Marc, entonces muchas gracias. A usted, muchas gracias, excelente. Tendremos la oportunidad de seguir
seguir hablando del tema en nuestras próximas secciones del segundo, de pronto el segundo día del Congreso. Miramos a ver la posibilidad, ¿no? Excelente, me parece excelente. Entonces estarían cordialmente, pues seguramente los tendremos en el siguiente segundo día que es el próximo 4 de noviembre. Muchas gracias, ingeniero y ingeniera. Muchas gracias por estar acá. Un saludo cordial. Bueno, vamos a hacer una pausita y continuamos con el siguiente. Estamos un poquito, pues, atrasaditos con el tiempo, pero vamos a terminarlos. Ya nos quedan 2 ponencias y damos por terminado nuestro primer día de congreso. Ya regresamos. Con otro extraordinario invitado, el doctor Manuel Rodríguez Becerra, con su ponencia La política y las políticas de la protección de páramos. El doctor Rodríguez Becerra es profesor emérito de la Universidad de los Andes en Colombia, en las áreas de política ambiental, desarrollo sostenible y relaciones internacionales en materia ambiental de la Facultad de Administración. Fue el primer ministro del Medio Ambiente en Colombia, en nuestro país. Es miembro de la Comisión Mundial de Bosques y Desarrollo Sostenible. Es cofundador del Foro Nacional Ambiental, promotor de las organizaciones Parques Naturales Nacionales como Vamos, del Centro de Objetivos del Desarrollo Sostenible para la América Latina y el Caribe. Es una de las voces más respetadas del sector ambiental en Colombia. Doctor Becerra, le doy la más cordial bienvenida y gracias por estar con nosotros. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Debo simplemente aclarar que yo no soy miembro hoy en día de la Comisión Mundial de Bosques, porque la Comisión Mundial de Bosques ya no existe, pero sí existió durante una década, como existió también, como también presidí las negociaciones de Naciones Unidas sobre bosques que estuvieron relacionados y que debo decir que fueron un fracaso, ¿no? Porque nunca logramos tener una convención de bosques. Bien, yo he oído con mucho interés las exposiciones de esta mañana, justamente para poder decir algo que sea relevante y conectados con ella. Yo estoy de acuerdo con lo que se dijo en la mañana por parte de Roberto en particular, y es que sí ha aumentado la conciencia sobre los páramos en forma muy notable. Y parte, en el caso de Colombia, y parte de eso tiene que ver evidentemente con temas como el de Santurbán. Yo me acuerdo muy bien cuando desde el Foro Nacional Ambiente, cuando yo escribí mi primera columna de periódico sobre los páramos, y tuvo muy poca resonancia. Y esa columna del periódico tenía que ver justamente con el hecho de que se estaban dando títulos mineros en los páramos. Y el Foro Nacional Ambiental justamente hizo la estadística en ese momento y hizo pública, porque recogimos la información en un documento que desarrolló el doctor Guillermo Rudas hace muchos años ya, mostrando cuál era el traslape de títulos mineros con los páramos, y eso fue un escándalo, etcétera, etcétera. Vino luego lo de Santurbán, y lo de Santurbán sin duda ha ayudado muchísimo a crear una conciencia ciudadana. Pero en general yo diría que de todas maneras Colombia, como en general los países de América Latina, son países muy urbanizados. Y realmente una de las grandes dificultades que tenemos es cómo crear conciencia entre los ciudadanos sobre la importancia de proteger diversos ecosistemas. Por ejemplo, la protección de la región amazónica al ciudadano urbano le importa muy poco. Yo he hecho encuestas sobre eso. No le entiende, no entiende por qué es importante proteger nada más ni nada menos que la cuenca amazónica, el ciudadano promedio.
Y entonces, mientras no existe una conciencia y una movilización de la gente a favor de proteger los páramos o de proteger los bosques o lo que sea, pues no se crea la voluntad política, porque es que la voluntad política no es un hecho digamos, voluntarioso de un político que llegue al poder y dice, esto lo va a hacer y esto no lo va a hacer. No, cuando hay exigencia ciudadana y cuando llega al poder porque hay un clamor ciudadano por algún tema, pues tiene que cumplir. Y entonces finalmente el tema ambiental sigue siendo muy discrecional de los jefes de Estado, no solamente en Colombia, sino en muchos países del mundo. Yo creo que en las anteriores exposiciones apareció claro que el conocimiento se ha incrementado. ¿No? Pues a mí me llama mucho la atención todo lo que se sabe hoy de páramos, vis a vis el momento en que yo estuve a cargo del INDEREN y posteriormente del Ministerio del Medio Ambiente, estoy hablando hace 30 años. Obviamente existen grandes vacíos, tal como lo mostraron con claridad María Teresa Becerra, Roberto, Andrea Luna y Boris Ochoa. Por ejemplo, el conocimiento sobre la restauración de los páramos, se ha dicho una y otra vez, es precaria. Lo que hace muy compleja la tarea de restaurarlo, que como los mismos expositores lo han afirmado, es una de las prioridades fundamentales con los páramos, entrar a restaurarlos, pero resulta que nuestro conocimiento no es suficiente. En general, en las exposiciones que estuvieron aquí, yo estoy de acuerdo con ellas, se señalaron, digamos, 3 prioridades fundamentales. Incrementar la protección de los páramos frente a un proceso de destrucción y deterioro que avanza. ¿No? María Teresa Becerra mostró muy claramente cómo hay unos páramos en peligro, en grave peligro, ¿no? En su mapa, etcétera, etcétera. Digamos, esa es una primera prioridad. Una segunda prioridad, adelantar un gran programa de restauración. Una tercera prioridad, generar programas comunitarios para la protección o fortalecer los programas comunitarios para la protección y manejo sostenible de los páramos. Y en los 3 casos se ha mencionado que, bueno, sobre todo el último expositor, el cual todos estamos de acuerdo, que se deben integrar la protección y restauración de los páramos, etcétera, debe integrarse con los ecosistemas de bosques que limitan, con las acciones que tengan que ver con los ecosistemas de bosques que limitan con los páramos, como son los bosques altomontanos. Ahora, ¿cuál es el grado de avance de estas 3 prioridades? ¿Y dónde diablos estamos con estas 3 prioridades? Pues estamos muy mal. Estamos muy mal como estamos muy mal en todo. En Colombia, por ejemplo, el principal ecosistema, digamos, de Colombia por su extensión, por lo que significa y tal, amazónica, pues en el caso de Colombia y los países amazónicos es una vergüenza. Entonces, simultáneamente en que en el mundo se está hablando de un nuevo pacto de la Convención de Biodiversidad y bla, 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 simultáneamente se está destruyendo la región amazónica con todo lo que significa la región amazónica desde el punto de vista de biodiversidad. Entonces, con los páramos, digamos, la agenda de bosques, por ejemplo, es similar a la páramo, que es detener la deforestación, es adelantar un programa masivo de reforestación, que de restauración, es hacer manejo sostenible de los bosques con las comunidades, es transformar los sistemas ganaderos por sistemas silvopastoriles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no somos capaces de detener todo este desastre? Bueno, el caso de Colombia no es muy diferente al caso de la mayor parte del país del mundo. Parece que estuviéramos en una competencia en el mundo de quién destruye menos, porque ningún país puede sacar la bandera y decir hoy en día, yo estoy haciendo desarrollo sostenible. No, que los países más desarrollados, que pueden tener algunos programas muy interesantes como los que expuso Tobias Birman al interior de sus países, pues bueno, son los grandes emisores de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué diablos de desarrollo sostenible de los países desarrollados? Muy meritorio lo que hacen, como lo dijo Tobias Birman, y muy importante todo el tema de la política de agua de la Unión Europea.
Pero digamos ahí, al lado de eso, pues hay un proceso de destrucción global, que es el calentamiento global. Muy bien. Entonces, ¿qué se puede decir en Colombia entonces sobre todo este tema? Uno tiene, pues, elementalmente, como dijo María Teresa Becerra, pues no existe una gobernanza ambiental en Colombia. No es suficiente la gobernanza ambiental en Colombia para describir el problema. Ahora, hay que reconocer que durante las últimas, desde que se aprobó el Código de Recursos Naturales y el Medio Ambiente, y posteriormente se aprobó la Ley 99 del 93, etcétera, pues en Colombia se ha avanzado mucho institucionalmente. Y si uno mira los índices de desempeño ambiental, por ejemplo, Universidad de Yale y Colombia está en un desempeño ambiental entre los 3 países con mejor desempeño ambiental en América Latina, en 10 índices que han salido a cabo la Universidad de Columbia y Yale. Entonces, de alguna manera, esa institucionalidad puede explicar parte de ese hecho, pero obviamente el hecho de que estemos entre los 3 países de mejor desempeño ambiental en la región quiere decir que somos cabeza de ratón, que es mejor ser cabeza de ratón y no cola de león, pero claramente estamos en un conjunto muy mal. Entonces, en el avance que se ha hecho Colombia, pues se ha hecho una proliferación de la normatividad ambiental. Esta mañana se mencionó la ley de páramos. Tenemos normas para todo, pero hay una gran distancia entre el cumplimiento de las normas, entre las normas y su cumplimiento. Pero bueno, centrémonos porque no creo que cuánto tiempo me queda, doctor Marc. No 5 minutos, doctor. 5 minuticos. 5 minuticos. 5 minuticos. Sí, entonces para rematar, volvamos a los páramos. Se requiere una institucionalidad para los páramos. En el Ministerio del Medio Ambiente no hay un doliente de los páramos. Como no lo hay en la mayor parte de corporaciones regionales, se requieren unos cuerpos especializados en las corporaciones regionales en la protección y aquellas corporaciones autónomas regionales que cuentan con páramos en su territorio, pero se requiere un liderazgo desde Bogotá, desde el Ministerio del Medio Ambiente muy sólido, y ese no lo tenemos. Como no lo tenemos en general en ninguno de los grandes ecosistemas, digamos, la dirección de bosques hoy en día del Ministerio del Medio Ambiente realmente da grima. Uno dice, pero ¿cómo van a tener una dirección de bosques tan débil? Bueno, hay que buscar sin duda alinear, tener una institucionalidad para páramos de algún tipo, pero obviamente esa institucionalidad es enmarcarse en la institucionalidad del agua. La institucionalidad del agua es una institucionalidad que también hay que fortalecer. Ahora, para todo, se requiere una institucionalidad o unas agencias públicas que funcionen para poder claramente llegar a cumplir con esas 3 grandes prioridades de detener la destrucción de los páramos, de generar una restauración de los páramos y naturalmente de hacer unos programas comunitarios. ¿Cuál es la situación hoy con todo ese tipo de programas? Que no tienen la escala suficiente. En el caso de los páramos es muy similar al de los bosques. Nos pasamos haciendo proyectos pilotos con recursos nacionales e internacionales, pero nunca los escalamos. Y al no escalarlos, pues entonces no logramos cumplir el objetivo de detener la deforestación o de hacer una restauración masiva de los bosques o hacer una restauración masiva de los páramos. Obviamente, para eso se requieren recursos económicos. Y quiero terminar aquí. En Colombia, los recursos económicos para la protección de las aguas en general, y obviamente debería ir parte de ellos a los páramos, existen. Lo cruel del tema es que los recursos están ahí o en potencia. Me explico. Cuando hicimos la ley 99 se crearon una serie de instrumentos para la gestión ambiental. Un porcentaje que debía pagar todos los municipios, dar a todos los municipios de su presupuesto para proteger las cuencas abastecedoras de su acueducto municipal. Una transferencia del sector hidroeléctrico y de las termoeléctricas al sector ambiental para proteger las cuencas hidrográficas que proveen agua a las hidroeléctricas. Una tasa de uso del agua.
una tasa de una tasa naturalmente, una tasa también en el campo de tasas retributivas por contaminación. Y me voy a hacer corto. Con el doctor Guillermo Rudas hicimos el cálculo en el año 2015. Esos recursos podrían representar $1 billón al año. $1 billón al año. Sí, una parte de esos existen y otros están mal reglamentados. Entonces, por ejemplo, la tasa de uso de agua hay que reajustarla en Colombia. Y obviamente los parques nacionales donde están los páramos, o los parques nacionales, los páramos que son parques nacionales deberían tener claramente una gran participación de los recursos provenientes de una tasa de agua que sea justa y no una tasa de agua que es ridícula la que tenemos. Pero bueno, estoy diciendo que hay recursos potenciales por $1 billón y que ha habido unos recursos que parece que sea, como dirían vulgarmente, esa plática se perdió. Porque uno dice, ¿dónde está el 1% del presupuesto municipal que debían haber invertido los municipios en la protección de las aguas de las cuencas hidrográficas que proveen sus acueductos municipales? El 1% durante 30 años. Eso es un platal. Ya con esa plata deberían estar protegidas buena parte de los páramos que tienen que ver con esa agua potable. Entonces, realmente, por eso es que yo digo, la cuestión es doble. Por una parte, se requiere generar una institucionalidad del agua y con ella una institucionalidad de los páramos, claramente, dentro del Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones, etcétera, etcétera, fuerte, entre otras, para que asegure que esos recursos económicos actuales, como son o potenciales, se utilicen adecuadamente en la protección de las cuencas hidrográficas y naturalmente en la protección de los páramos. Entonces, aquí estoy diciendo en síntesis, la plata existe. Lo que pasa es que como no tenemos unas agencias que tengan la capacidad para liderar un proceso claro de protección de las aguas y de los páramos, pues ahí estamos enredados. Dejo ahí, doctor Marc, muchísimas gracias. Doctor Manuel Rodríguez, excelente su reflexión, su presentación, magnífico, nos dio bastantes luces y bueno, que toda esa información que usted nos acaba de dar pues llegue a oídos de los entes de la política, de los políticos, de todas las entidades para que logremos realmente encauzar un buen camino hacia la protección de los páramos. Muchas gracias. Bueno, tal vez tendría un comercial. Es que dije que se requiere crear conciencia en los ciudadanos sobre los diferentes temas. Y hay que hacerlo. Yo en este momento estoy acabando de editar un libro sobre los bosques en Colombia, para la gente del común, con 36 capítulos que vamos a tratar de divulgar al máximo. ¿Por qué? Para que la gente del común conozca, el ciudadano común conozca por qué diablos son importantes los bosques. Y yo creo que así como existen muy buenos textos científicos sobre los páramos, debería alguien generar la creación un libro o varios sistemas de comunicación para que le llegue a la gente qué diablos es un páramo y por qué hay que protegerlo. Quería mencionar eso y de una vez hacer el comercial del libro. No, magnífico, doctor. No. En enero de este año, para que, y eso lo quería decir no simplemente para aparecer aquí como persona que le hago recomendaciones a otros, no, yo creo en la acción y por eso me metí en el lío de editar este libro. Muchas gracias. Doctor, no, claro que sí, no, y excelente noticia, estaremos atentos a su libro y para conocerlo, claro que sí. Muchas gracias. Ya regresamos.
bien. Continuamos con la siguiente ponencia. Bueno, le damos la bienvenida especial al doctor Fabián Mauricio Caicedo. El doctor Caicedo es ingeniero civil de la Universidad Francisco de Paula Santander, con maestría en hidrosistemas de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente tiene el cargo de director técnico de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cuenta con una amplia experiencia en modelación de procesos hidrológicos y ciclo del agua, análisis de variabilidad y cambio climático, modelaciones hidráulicas en ríos naturales, ordenamiento y planificación en cuencas hidrográficas, implementación de sistemas de información geográfica en recursos hídricos, así como experiencia en docencia, pregrado y posgrado. Ha trabajado en entidades como el IDEAN, INVEMAR, el IAPH, UNCRAD, Conservación Internacional, Pontificia Universidad Javeriana, el PNUD, entre otras. Doctor Caicedo, un honor tenerlo acá. Gracias. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, doctor Marc. Una prueba de sonido. ¿Si me escuchan bien? ¿Está perfecto? Lo Bueno, estoy escuchando perfectamente. Perfecto, bueno, mil gracias. Igualmente un cordial saludo a todos mis compañeros de panel. Alcancé a escuchar 3 importantes ponencias. Por supuesto, la última intervención del doctor Rodríguez, a quien admiro y respeto mucho. Entonces, extiendo, por supuesto, a todos y a ustedes, Mar, también por la invitación. Muchas gracias. He preparado, digamos, una presentación con un material muy importante que también ha expedido nuestros institutos de investigación, sobre todo el Instituto Alexander von Humboldt. Entonces me voy a apoyar en ello para poder charlar un poco de lo que es la temática que nos trae a este Congreso de Páramos Fuente de Vida. Y el título de mi presentación, los páramos en la gestión del agua. Entonces, no sé si me ayudan con la presentación. Bueno, ahí yo la estoy viendo, está muy bien, gracias. Antes, por favor, para mostrarles los 3, una diapositiva antes. Ahí. Bien, he preparado estos 3 puntos, siguiente, por favor, estos 3 puntos para compartirles a ustedes. Tengo que decirlo, no soy el gran experto en páramos, pero me apasiona esto y digamos que durante mi experiencia los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental, he aprendido a creerlos, he aprendido a monitorearlos en los que he podido conocer, instalar estaciones, medir, que creo que es una de las cosas más importantes, y con las comunidades. Creo que ahorita el doctor Rodríguez mencionaba algo en sus 3 puntos importantes de protección, restauración y esa visión desde lo comunitario. Creo que esos 3 enfoques nos permiten de alguna manera también tener un contexto de lo que es la protección de estos importantes ecosistemas estratégicos. Les comentaré algo de la gestión integral de los recursos hídricos en el país y cómo se ven estos ecosistemas allí, desde el punto de vista de la política. Finalmente, unos retos y unas oportunidades que nos deja, digamos, estas experiencias de lo que es el cuidado de estos ecosistemas tan estratégicos. Siguiente. Bien, inicio entonces con este contexto. Decía yo antes, y digamos que todo este material gráfico es resultado pues de medios de comunicación, de nuestros institutos, también de nuestra oficina de comunicaciones, pero importante que ustedes sepan, como lo decía ahorita el doctor Rodríguez, que hay bastante material alrededor de los páramos. Y este libro, que es un libro muy didáctico, yo creo que varios de ustedes lo conocen, lo han ojeado, y es un libro que tiene que llegar a las comunidades, porque creo que este gran libro de los páramos permite conocer de alguna manera qué son estos ecosistemas y cómo llegar a ellos, identificar qué hay allí.
como lo hemos visto y ven ustedes en estas fotografías, son esas grandes fábricas, como lo decía hace un rato Boris, esas grandes fábricas de agua, pero también esas grandes esponjas de agua que tenemos nosotros de manera privilegiada aquí en el país. Siguiente. Bien, este tema pues nos da cuenta de lo privilegiado, como lo dije, que somos en Colombia, y no solamente en Colombia, pues por supuesto en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Costa Rica, de contar con estos ecosistemas tan importantes para la regulación y la provisión de agua en todo nuestro, digamos, en todo nuestro contexto territorial. Si ustedes ven, contados con, digamos, con nuestros dedos de las manos, tenemos que a nivel mundial, pues están estos países que tienen esta exclusividad de tener estos ecosistemas, y por supuesto son ecosistemas que presentan la gran biodiversidad en lo que hemos considerado como la alta montaña a nivel mundial. Siguiente. Estas cuentas, que lo podemos llamar cuentas globales del agua, que quizá pues todos conocemos, quiero simplemente que nos enfoquemos en algo. De ese 3% de agua dulce que está disponible, digamos, y esas cuentas pues ya tendrían que estar bastante actualizadas, no sé si subirían o bajarían, pero ubiquémonos en ese 80% del 3% de agua dulce. Fíjense ustedes que ese 80% está, digamos, ubicado en esos casquetes, en esos polos, en esos temas glaciales, o en esas nieves perpetuas. Nosotros, pues, por supuesto, también contamos con algunos que son sistemas también muy vulnerables a la variabilidad climática, que no sé si ya lo tocaron mis compañeros de panel, pero creo que por estar situados nosotros en una zona ecuatorial somos más vulnerables todavía a lo que es la variabilidad climática, y sabemos que estamos entrando en un tema de fenómeno de la Niña. Pero básicamente quiero decir que cómo conectamos o cómo le damos el valor a este tipo de ecosistemas, siendo en el siguiente nivel de esa escala altitudinal los que conservan y los que almacenan y de alguna manera, digamos, funcionan como esa fábrica de agua para la provisión de ese gran uso, por lo menos primer uso que tenemos nosotros en el país, como es el uso doméstico. Vemos entonces que casi el 49% de los páramos de Sudamérica están en el país, y el 50% del mundo los concentramos también acá en Colombia. Siguiente. Con esta mirada nos estamos dando cuenta de lo importante que son estos sistemas en el país, y vemos unas estadísticas que son, digamos, establecidas por nuestro Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el marco, digamos, de lo que es la superficie en el país. 2.5% de la superficie continental está constituida como páramo. El 70% del agua que consume este país proviene de estos ecosistemas. 36% de los municipios cuentan de alguna manera con zonas de páramos. Más de 350.000 habitantes habitan en estos ecosistemas. Y el 10% de varias especies endémicas también habitan en estos ecosistemas de páramo. Siguiente, por favor. Nuestro ciclo hidrológico, y creo que ya lo han revisado ustedes, y me voy a detener básicamente lo que se define en el libro que estoy citando como el balance hídrico. El balance hídrico es eso, lo que entra, en forma sencilla, ¿no? Como está escrito, lo que entra y lo que sale, y por supuesto lo que nos queda. Y eso, lo que nos queda, lo vemos de alguna manera como esa regulación que tienen estos ecosistemas para poder proveer en diversas épocas del año esa oferta del recurso a nuestros diversos sistemas hídricos. Es tan importante esta regulación del agua en estos ecosistemas, y también citar, por supuesto, el tema de las turberas, que son esos grandes, esos tipos de humedales que están en este tipo de ecosistemas, que funcionan como eso, como esas grandes esponjas que se llenan cuando, digamos, que se llenan de agua cuando llueve, y a medida que el ecosistema, el propio sistema hídrico y cuenca lo requiere, pues van soltando gota a gota el líquido. Siguiente. Con base en esto que les acabo yo de explicar, y digamos todo lo que conlleva la protección de este tipo de sistemas, vamos a ver cómo son vistos en la gestión integral del recurso hídrico en el país.
Desde el 2010, siguiente, tenemos una política nacional de gestión integral de los recursos hídricos que empezó, pues, por supuesto, con ese diagnóstico, donde se identificaron esa pérdida de regulación hídrica natural, ese uso ineficiente, esa contaminación por vertimientos tanto a áreas urbanas, por zonas agrícolas, sustancias de interés sanitario, en fin, esa insuficiencia en información. Pero creo que durante estos 10, 11 años de la política hemos establecido de alguna manera un sistema normativo muy importante de la mano con la información. Creo que hemos evolucionado en el conocimiento y a hoy podemos decir que tenemos de alguna manera herramientas para poder proteger este tipo de ecosistemas. Y empezaríamos con esta, la que les quiero yo explicar, siguiente, que es nuestra política, cómo ha evolucionado y cuál de sus objetivos se centran en la protección de este tipo de ecosistemas. Siguiente, por favor. Recordemos que la política nacional tiene 6 grandes objetivos. Avanzas en la... Gracias. La política nacional tiene 6 grandes objetivos, 3 de ellos, digamos, estructurales: el objetivo de la oferta, la garantizar la oferta, la demanda, por supuesto, desde el punto de vista del uso eficiente y ahorro del recurso del agua, y el tema de la calidad, poder reducir esta contaminación de estos importantes ecosistemas. Hay un tema fundamental que aquí han tocado, quizás el doctor Rodríguez también hablaba del tema de la gobernanza ambiental, a la cual me voy a referir un poco más adelante, pero empezamos a hablar en la política de la gobernabilidad. Este concepto ha evolucionado. Ahí hablamos del tema de la participación, el tema de la cultura del agua, pero hoy hablamos de la gobernanza del agua, y es de alguna manera ese enfoque que le queremos dar a la nueva visión que tendría esta política nacional en el marco de ver los territorios, pero no de manera aislada, no de manera de que ahí está el sistema productivo, aquí está, digamos, los asentamientos urbanos, sino saber que estamos en territorios socioecológicos, donde conviven cada uno de los, digamos, diversas actividades que pasan en una cuenca. Siguiente, por favor. Esto nos permite poder estructurar hoy día unos planes, un plan hídrico nacional fortalecido, pensando no solamente en la protección de los ecosistemas, sino también pensando en la gestión de este recurso, pero con las personas, es decir, cómo incorporar las comunidades, cómo incorporar este tema diferencial de los territorios, el tema con enfoques sectoriales, con enfoques participativos. Y cada uno de estos programas y los que están allí, digamos, señalados en rojo, tienen que ver fuertemente con este proceso de la protección de estos ecosistemas estratégicos. Hablaba yo antes del tema de la regulación hídrica. Estamos formulando un programa que está enfocado a digamos, a la conservación, protección, mantenimiento, restauración de estos ecosistemas, seguido, por supuesto, de un monitoreo que tiene que ser efectivo. Quizá el monitoreo de la alta montaña de estos ecosistemas empezó con el primer, digamos, proyecto nacional de adaptación y mitigación del cambio climático, por allá en el año 2007 u 2008, con el INAP, donde instalamos en la alta montaña, en estos ecosistemas, desde el IDEAN, unas estaciones de monitoreo en tiempo real que nos permitían conocer realmente cuál es la oferta que proveen este tipo de ecosistemas en esa transición páramo-bosque alto andino. Siguiente. Basados en esta planificación hídrica nacional, tenemos una estructura también de ordenamiento. Hay un tema que seguramente tiene que evolucionar, porque lo que les estoy mostrando en esta diapositiva es una estructura de planificación basada en algo físico, es decir, en el límite geográfico de lo que es una cuenca hidrográfica. Pero por supuesto, entendemos todos los que estamos acá que el agua va más allá. El agua va más allá de la frontera física que demarca una cuenca hidrográfica. Esto quiere decir que estamos hablando de regiones hídricas. Por ejemplo, nosotros acá en esta sabana de Bogotá, que nos proveemos, digamos, del agua que va para la Orinoquía, que hacemos esos trasvases, entonces no podemos gestionar ni planificar un territorio sin conocer todo lo que es una región hídrica desde el punto de vista ecosistémico. Siguiente, por favor. Bien, y ya entrando en el marco también de esta gestión de estos páramos, de los páramos en Colombia, ya creo que alguno de mis panelistas hablaba de la ley 1930, la ley de protección, la ley de páramos, pues conocida comúnmente, donde hay 3 grandes objetivos, ¿cierto?
es cómo establecer estrategias para la conservación de estos ecosistemas. Asimismo, el tema de la delimitación, que es un tema pues bastante complejo, y aquí es donde vienen la participación de las comunidades en el marco de lo que es la delimitación, que es necesaria, pues hay que hacerlo y digamos lo tenemos por ley para poder proteger y conservar bajo luego un plan de manejo ambiental estos ecosistemas. También, por supuesto, como le decía hace un rato Diego Arévalo, el tema de las actividades no permitidas en este tipo de ecosistemas, y hay unas resoluciones emitidas por el Ministerio, resoluciones que en este momento dieron pie, digamos, a lo que es la sentencia siguiente de Santurbán, bastante mencionada acá en este espacio, y que desde el Ministerio de Ambiente, y hay que decirlo, hemos aprendido a llegar a la comunidad y a poder trabajar de la mano a otra escala, no solamente a una escala, digamos, de ya sea 100.000 o en 25.000 para la delimitación, sin tener en cuenta las comunidades. Y yo creo que la sentencia se basa en eso, lo siguiente. Y esa sentencia del 2017, la 361, nos ha permitido desde el Ministerio de Ambiente, y seguramente no precisamente desde mi dirección, sino desde la Dirección de Bosques y Servicios Ecosistémicos, poder tener un conocimiento un poco más amplio de lo que podría llegar a ser la delimitación de un ecosistema tan estratégico. Y como lo digo, no solamente delimitar físicamente algo, sino conocer qué es ese gran complejo de páramo Santurbán-Berlín, por ejemplo. Y ahorita, pues, muchos más, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Esta sentencia enmarca 6 grandes ineludibles. Me voy a detener en el, digamos, en el que nos compete en este momento, que son los parámetros de protección de las fuentes hídricas. Quizá los otros ineludibles dan línea de cómo delimito, incluyendo la participación. Cómo tengo estrategias de reconversión y sustitución de, digamos, de sistemas productivos que no van en línea con lo que es la conservación de estos ecosistemas. ¿Cómo fiscalizo? ¿Cómo coordino y gestiono todo lo que pueda tener acá? ¿Y cómo tengo un modelo financiero para darle sostenibilidad a este tema? En cuanto a los parámetros de protección de las fuentes hídricas, siguiente, por favor, lo que vimos en el marco de este aprendizaje que tuvimos en el territorio son estas 7 líneas o ejes temáticos. Si ustedes se fijan, hay un tema de gestión de la información y el conocimiento, hay un tema de planificación, de administración, de conservación, educación ambiental, armonización de instrumentos, participación y articulación de actores. Esto no lo dijo el ministerio, esto lo dijeron las comunidades. Y nosotros en otro lenguaje un poco pues, más técnico, digamos, ligándolo a lo que son los diversos programas que les mostraba yo desde la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, así como también en el marco de otra articulación de otras políticas, pues vemos que las temáticas están en línea. El tema es cómo llegar con otro lenguaje al territorio y poder involucrar esa participación de las comunidades en el mismo. Estas son las temáticas de estos parámetros. Siguiente. Nos permiten que, ya sabemos, pues por supuesto que estos ecosistemas pues proveen agua todo el tiempo, desde el punto de vista de la regulación del ciclo, también constituyen unos grandes sumideros de carbono, el ciclo del carbono pues tan importante, como lo decía yo antes, las turberas o esos humedales que vemos que fijan más que de hecho los propios bosques. Tema de la biodiversidad, por supuesto, pero esto está ligado a unos disturbios si no lo protegemos o si no manejamos este tema de manera sostenible. Entendemos que hay ganadería, entendemos que hay quemas, entendemos que hay agricultura, minería, pero ¿de qué manera poder llegar como Estado? No solamente como Ministerio de Ambiente, sino llegar como Estado con otras soluciones a estos, digamos, a estos pueblos enteros que viven en estos ecosistemas. Entonces, para poder minimizar esos efectos, pérdida de capacidad en los suelos, que creo que ya poco más técnico lo explicaban en las presentaciones anteriores, pero estos disturbios se deben minimizar. Hay que cerrar esta brecha y se cierra de alguna manera con gestión intrainstitucional. Siguiente. Ahora bien, esta diapositiva, que ya para entrar al final de mi intervención, nos dan unos retos y unas oportunidades. Esta diapositiva es de un trabajo muy interesante que hicimos desde el Ministerio de Ambiente con WWF. Una cartilla interesantísima desde la salud de un ecosistema. Cuenca, Río Mira, Mataje, que hoy, junto con el PNUD, estamos trabajando en proyectos transfronterizos, uniendo Carchi y Guaitara del Ecuador. Vemos que en una cuenca pues pasan todo lo que ustedes ven allí. Pasan temas de amenazas como inundaciones, quemas, minería, temas
petroleros, gente viviendo. Entonces, ¿cómo armonizamos todo esto? Ahora, ¿qué enfoque le vamos a dar a la actual política? Siguiente, por favor. La actual política basada hoy día, y yo creo que Marc lo sabe más que nosotros que nos asesoraron en ese momento, el tema de la gestión integral del recurso hídrico tiene que evolucionar a lo que es hoy día la seguridad hídrica, pero vista desde un enfoque de un sistema socioecológico. Creo que si todos sabemos que en la cuenca pasa de todo y no solamente son temas aislados, y que hablar de gobernanza ambiental en los territorios no es solamente cómo el Ministerio de Ambiente resuelve sus problemas, o cómo el Ministerio de Minas resuelve sus problemas, sino más bien cómo empezamos a relacionar las necesidades de las poblaciones, ese enfoque biocultural que tienen las propias poblaciones en resolver sus problemas. Yo creo que ahí sí estamos hablando de una gobernanza ambiental del territorio y por supuesto de una gobernanza del agua. Siguiente. Este enfoque finalmente nos lleva a unos retos y a unas oportunidades, diría yo finalmente para culminar mi intervención, de cómo es pasar de esa participación informativa, de estas charlas, de libros, más a incidente, a llegar al territorio con un poco más de pilotajes, de llegar con soluciones, ya sea basadas en la naturaleza, o seguramente vamos a seguir necesitando obras grises, pero ahorita en el tema de poder trabajar de la mano con el tema de soluciones basadas en la naturaleza, poder llegar con las mismas comunidades a poder proteger estos ecosistemas de manera diferencial. La articulación con actores y otros instrumentos, hablamos de planificación ambiental, sí, y la planificación territorial, ¿dónde queda? Entonces, esa articulación de lo ambiental con lo territorial es clave. Creo que ahí fallamos y si seguimos fallando, si simplemente pensamos en la idealización de que estoy listo desde la planificación ambiental con toda la instrumentación que me da no solamente la política que en este momento dirijo, sino otras políticas con el tema de las determinantes ambientales. Entonces aquí creo que es un colaborativo. Y finalmente, pues cómo incorporar el tema del conocimiento, el tema de poder incorporar el tema de la nueva bioeconomía. Hablábamos, ahorita estamos acá en la cumbre del Sistema Nacional Ambiental y hablamos de este tema, de cómo sacarle el jugo a los bosques de manera aprovechable, ¿no? De manera sostenible, enfocado en el tema de la bioeconomía de manera, por supuesto, sustentable. Siguiente, finalmente, perdón, la última que está allí, estamos en la evaluación y la actualización de la política nacional, y como lo he dicho, esta política pues cumple sus primeros 12 años, en el cual hemos aprendido mucho, y por supuesto nos hace falta mucho más, pero creo que lo que sabemos de los diversos enfoques, nexos, transferencias, sistemas socioecológicos, nodos, todo este tipo de temas nos tiene que fortalecer para la nueva visión. No una visión a corto plazo, sino una visión a largo plazo, pero con enfoques también sectoriales. Si no involucramos a un Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del saneamiento básico, pues no estamos haciendo nada. Si no involucramos a un Ministerio de la Agricultura que está pensando en el tema de frontera agrícola, pues tampoco estamos haciendo mucho. Entonces creo que con esto termino, dándole las gracias por supuesto, y con esta frase que siempre nos une a todos, es pues nadie se queda atrás en el marco por supuesto de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, la conservación y la disminución de la brecha en la pobreza en cada uno de los territorios. Muchas gracias, Marc, y todos. Muchas gracias, doctor. Interesantísimo, excelente, muy amplio, muy importante todo lo que nos acaba de decir. Bueno, perfecto. Ya fue una jornada excelente con los panelistas, con toda la información que recibimos. Les agradezco enormemente a nombre de la GWP en Colombia y de la GWP en Sudamérica. Muchas gracias por asistir a este evento y ha sido un placer tenerlos como ponentes. Y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar en un próximo evento. Se termina por hoy el primer día del Congreso, tendremos un segundo día en noviembre y posteriormente vamos a tener una visita a campo a un páramo. Están también cordialmente invitados para que nos acompañen. Vamos a hacer una transmisión desde el páramo conociendo muchos aspectos de actividades que se desarrollan en los páramos. Entonces, cordialmente invitados. Les agradezco, muy buen día y por favor nos despedimos. Doctores, expertos, ha sido un placer. Y nos vemos. Hasta luego, un saludo para todos. Muchas gracias. Robert, doctor Manuel Rodríguez, Fabián, doctor Mauricio, doctora Andrea, un placer tenerla acá.
Tobías, señor agregado cultural, perdón, agregado de la Unión Europea. Bueno, todos ustedes, Diego, bueno, y la autora que nos acompañó también, Tobías, un placer. Ha sido una jornada muy fructífera y realmente quedamos muy complacidos. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. pronto, Hasta gracias. luego. Gracias. Un abrazo para todos y todas.